Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a esta nueva sesión de Radica, de conferencias gratuitas. Hoy tenemos el privilegio de estar aquí con Fuensanta Muñoz de la Cruz. Fuensanta es médico y está especializada en Rolfing y en Somatic Experiencing. Es la directora de la Escuela de Somatic Experiencing de España. Fuensanta, mil gracias por estar con nosotros aquí hoy. Un placer, María, que me hayas invitado. Un gusto. Pues la intención con nuestra conversación de hoy es que las personas puedan conocer un poco Somatic Experiencing. Y entonces, quizás para hablar sobre Somatic Experiencing, lo mejor es que hablemos sobre Peter Levine, el fundador de Somatic Experiencing. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito quién es Peter Levine, el que creó Somatic Experiencing? Pues mira, empiezo con algo personal, que siempre las historias son mucho más divertidas, ¿verdad? Que las biografías al uso. Pues mira, yo estaba en el primer encuentro anual al que fui de Rolfing en el 94, en Stuttgart, y no sé cómo, porque no me acuerdo, oí a mis compañeros decir que se iban a Corfú a un taller que daba Peter Levine. Y yo después estaba pensando, pero ¿cómo yo cogí ese avión de Alemania a Corfú? Bueno, pues yo me fui a Corfú con compañeros míos Rolfe, porque Peter había estudiado con la doctora Roll, la fundadora de Rolfing. Él estudió Rolfing. Y allí aparecí y fue un taller que yo hice en el 94 y se quedó como una semilla allí. Entonces, Peter Levine, que es doctor en biofísica médica y psicología, tiene un doble doctorado. eh, una de las cosas que en toda su carrera estuvo haciendo fue consultor de estrés para la NASA, para la agencia espacial. Y también estudió o ha estudiado el comportamiento de los animales en libertad, lo que se llama la etología. Y a él le interesaba muchísimo cómo ¿qué es lo que ocurre para que los animales que los vemos en los documentales están soportando todo tipo de amenazas? La hiena que viene a comerse a las crías de leopardo, los leones, y qué es lo que ocurre, que tienen esas amenazas tan tremendas, pero después no sufren estrés postraumático. Y eso es una cosa que le interesó, junto con el estudio de cómo las culturas que todavía están presentes en nuestro planeta, que no llamamos civilizadas, sino que son de otras civilizaciones, que son, no son las blancas occidentales, las ortodoxas, cómo lo manejaban. Entonces él empezó a estudiar todo esto y se dio cuenta de que los humanos y los humanos civilizados, vamos a llamarnos así, ¿vale? Eh, no, no liberan, no descargan esa energía que podemos imaginar que una gacela que ha sido perseguida por un guepardo para darle de comer a sus crías, y esa gacela que ha estado corriendo al máximo de su capacidad, si escapa, se le ve que hace como temblores, sacudidas, y eso es una cosa que él percibió. Claro que los humanos que tenemos que, como se dice en inglés, behave, nos tenemos que comportar socialmente, pues no dejamos salir esa cantidad de energía que después de un peligro, ya sea real o imaginado, hemos vivido. Y es como si nos quedáramos ahí pretendiendo tener cara de póker y de que no ha pasado nada. Eso es lo que a Peter le llamó la atención, de qué es lo que hace que los humanos nos traumaticemos y los animales en libertad no. Entre otras cosas porque si los animales se traumatizan y se quedan congelados, más tiempo del fisiológico se los comen directamente. Entonces, hablando, ¿no? De lo que nos hablas es de la retención de esa energía Eso es, acumulada en el eso cuerpo, es. ¿verdad? Claro, Bien. porque frente a un estímulo, frente a algo que pasa en la vida, imagínate, pues un camión que chirría, estamos por la calle, chirría y nos sobresaltamos. Eso es un posible peligro, ¿vale? Nuestro cuerpo ha de ser capaz de responder muy rápidamente. Es como cuando en la cocina cogemos algo y nos quemamos y nos damos cuenta de que nos hemos quemado un ratito después de que hayamos retirado la mano. Nosotros tenemos un sistema nervioso, una de las partes de todo nuestro sistema nervioso
que es el sistema nervioso autónomo, que es el que se dedica a preservar nuestra supervivencia. Es el que nos permite, frente a ese chirrío del camión, orientarnos, percibir de dónde viene. Eso es lo primero. Tenemos que saber esto de dónde viene, de la izquierda, de la derecha, viene de atrás. Todos nuestros sentidos están preparados para percibir el dónde, porque no es lo mismo que si viene de la derecha yo puedo irme hacia la izquierda o al revés. Esa primera respuesta defensiva activa, ¿vale? Que es la orientación, es seguida por dos posibles, que es la lucha. Imagínate que hiciéramos, pues con la mano viene algo y lo retiramos, o corremos y nos alejamos del peligro. Esas son las respuestas defensivas activas que todos los animales tenemos. Pero si el sistema percibe, y esto es automático, que ninguna de esas es efectiva, incluso otra previa, que es la de los humanos, que es la de hablar. Oye, mira, pero si tenemos un problema, podemos hablarlo. Es la primera que hacemos los humanos, que es intentar llegar a acuerdos, que es lo que hace la diplomacia, ¿no? Si la diplomacia nos sirve, entramos en modo lucha o huida, y si estas no funcionan, y esto es algo que el cerebro y el cuerpo elaboran a velocidad súper rápida, es hacernos los muertos. Y es lo que hay un animalito que se llama zarigüeya, o possum en inglés, que es pequeñico, y cuando vienen los depredadores se hace la muerta y hace así. Disminuye tanto la respiración y el latido cardíaco que el depredador piensa que está muerta. Y los depredadores necesitan muchas veces el estímulo, la lucha de la presa para ir a cogerla, o si no comen carne muerta, pues la huelen, pero no se la van a comer. Esto en lo que es en los animales en libertad, la zarigüeya tiene que durar muy poco, porque como todo el oxígeno se va, hay una disminución del aporte sanguíneo a todo el cuerpo para que ni se mueva, ni respire, ni pueda sospechar el depredador de que está viva para engañarle. ¿Qué ocurre? Que eso tiene que durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque si no se muere. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, que cuando estas respuestas, por ejemplo, de orientación, imagínate que yo me he ido a orientar y me han dado un golpe. Entonces ahí esa respuesta de orientación ha quedado interrumpida. O he ido a luchar, pero me han agarrado. O he ido a correr y me he pegado un tortazo con algo. O me he quedado bloqueada en la respuesta, esa que se llama de congelación, de hacerse el muerto. Este bloqueo, este no completar las respuestas defensivas, cosa que los animales hacen de manera innata, pero los humanos podemos, por nuestro cerebro racional, reprimir o inhibir. Esa energía que estaba orientándose, intentando luchar, defenderse, correr o hacerse el muerto, si eso se queda bloqueado, ¿qué ocurre? Que es como un Fórmula 1 que iba a toda velocidad y de pronto se da contra un muro. Ahí queda una cantidad de energía en forma de hormonas, químicas, tensión muscular. Y esto es lo que Peter Levine empieza a explorar, de cómo acceder a eso que había quedado bloqueado. Y una cosa muy importante que hace Somatic, imagínate, el pie en el acelerador, la activación simpática que nos permite hacer frente con respuestas activas, y el freno, que es el parasimpático. Pero hacen así y es como que se ponen los dos pies, y es como que sería al revés. El freno pisa encima del acelerador. ¿Qué ocurre? Que debajo toda esa energía está ahí. Si se quita el freno rápidamente, por ejemplo, si se accede a esa información muy rápido, esto puede sobresaltar a la persona y hacer que lo viva otra vez y no pueda negociarlo. Claro, claro, totalmente. Entonces,
¿Qué hace el somatic experiencing con estas energías atrapadas en el cuerpo? Pues mira, hay mm, el, ¿por qué trabajas como trabaja Somatic Experiencing? Porque todo esto que yo te he contado parte de la premisa de que el cuerpo, que es lo que venía enfocando las psicoterapias tradicionales, el cuerpo era un símbolo o el cuerpo era un vehículo para expresar. Y Somatic Experiencing dice que no, que es mucho más que eso. El cuerpo es el terreno, es el donde acontece todo, donde tenemos nuestra experiencia. Yo puedo tener frío o calor, yo puedo estar móvil o inmóvil, y eso es lo que es súper importante. ¿Por qué? Porque dice Bessel van der Kolk, un investigador y un terapeuta que ha publicado el libro El cuerpo lleva la cuenta, que dice que Es creador mm, del yoga sensible al trauma, de hecho. eso es claro, ese libro del cuerpo lleva la cuenta ha abierto muchísimas cosas para poder hacer un montón de disciplinas en que se esté sensible a lo que pasa en el sistema nervioso. Entonces, Bessel van der Kolk dice que el trauma se queda en el cerebro reptiliano, en el tronco cerebral, en el sistema límbico, que es el de las emociones, en lo que él llama nuestros cerebros, nuestros cuerpos animales, no en el cerebro pensante, que es típico humano. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va a este lenguaje típico del tronco cerebral y que compartimos con todos los animales, que son las sensaciones. Pero ¿qué le añade el ser humano? Que tenemos esta capacidad, que es como un artilugio, como un gadget, que es la sensación sentida. Yo no solo puedo experimentar calor, sino que yo siento ese calor, esa capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos que la aporta Eugene Gendlin del focusing, es una de las piezas que utiliza Somatic Experiencing para que uno se dé cuenta. Vamos a ver, yo estoy cómoda o estoy incómoda en la silla, tengo sostén o no tengo sostén, estoy cómoda, tengo la espalda tensa, puedo respirar bien o no. Esta primera herramienta, que es la sensación sentida, es la que el abordaje por donde se entra para percibir cómo está ese sistema y el estado del sistema nervioso. Estoy tranquilo, por ejemplo, tú y yo ahora mismo tenemos una cierta activación simpática porque estamos haciendo acción, pero también estamos en una cierta actividad parasimpática del vago ventral que nos permite estar conectada. Yo te veo los ojos, veo que estás sintiendo, te veo una cierta sonrisa, te veo como chispitas en los ojos que yo puedo interpretar que estás interesada. Pero cuando hay una situación, fíjate qué bonito, Freud habla de que el trauma es una ruptura en las barreras defensivas que nos da sensación de abrumación, de que algo nos abruma y de impotencia. Y Peter Levine, como, buen, como bueno de cultura inglesa, que el inglés es tan sencillo, dice too much, too quick, too soon, que es demasiado en cantidad, en intensidad o en frecuencia para la capacidad que tengo en el momento. Entonces, lo que dice Peter, que es súper importante, es que el trauma no está en el evento en sí, es como esto que es un soporte del móvil, si me da en la cabeza, no es el evento, es pues si me ha dado, pues por ejemplo, flojito, no me, pero si me da súper fuerte, yo estoy despistada, me ha pillado por un improviso o me ha pillado cansada, pues a lo mejor eh, ese evento que puede ser en teoría como muy tonto, lo típico, las cosas que nos pasan si estamos cansados por la noche nos afectan muchísimo más. Entonces, lo que dice Peter es que no es el evento, sino la huella que deja en nuestro cuerpo. Por eso es que, ¿cómo se aborda? Primero se hace una cosa que no se hace, que es como contracultural, que dice mi compañera Giselle Genilar, que es, primero nos enfocamos en lo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno es lo que yo puedo, qué capacidad tengo. Y se empieza trabajando con lo que llamamos los recursos, ¿vale? Que es, ¿qué cosas? Por ejemplo, yo le pregunto a una persona,
tanto qué cosas, qué actividades hay que a ti te nutran, el cuerpo, el alma o el espíritu. Por ejemplo, ayer venía una chica que le encanta la danza y que va a empezar una formación de Cocteau Improvisation, de danza. Cuando yo le pregunté, la cara se le iluminó. Los movimientos que hacía eran como sinuosos y fluidos, a diferencia de un ratito antes, cuando había entrado en la consulta, que yo la había como más inmóvil, más rígida. Contactamos primero con algo que nos nutre. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que para lanzarnos, para abordar ese trauma, primero uno tiene que estar preparado. Es como si uno va a matar un dragón y va a cuerpo gentil. No, hombre, uno se tiene que poner su traje, su armadura, el yelmo, la espada, el caballo. No va a coger un borrico, va a coger un caballo bien preparado, que esté entrenado. Toda esa preparación nos la da contactar de manera sentida con nuestra propia capacidad. Y desde ahí, una cosa que es una herramienta que tiene un nombre que tú me preguntabas, que se llama en inglés titration, que es un palabra que viene de la, bueno, es un palabra en castellano que la llamamos titulación, pero viene de la química, y es que cuando se ponen dos matraces con un ácido y una base, si se mezclan al mismo tiempo, aquello hace una explosión. Pero si se va poniendo una gotita, hay una mini explosión. Se espera. Otra gotita. Otra mini explosión. Hasta que conseguimos que se forme una nueva sustancia, pero sin que haya habido algo que haya explotado. Quiere decir que haya excedido la capacidad de la persona de contener y de vivir en ese momento. Así se va haciendo de muy a poquito y es como si fuéramos a matar el dragón, pero ¿qué cogemos? Un trocito de una escama de la espalda del dragón, que es la zona más insensible. Todos lo sabemos, porque la espalda es mucho más insensible que, por ejemplo, la parte central en todo. Lo ventral es mucho más sensible fisiológicamente que la parte de la espalda, ¿verdad? Pues vamos cogiendo un trocito muy pequeño. ¿Para qué? Para que sea algo de tamaño digerible. Yo pongo el ejemplo aquí en nuestra España, vamos a ver, la mayoría de nosotros nos encanta el jamón ibérico, pero si nos tomamos un jamón ibérico de una sentada, podemos tener garantizado que vamos a tener un cólico hepático, nos vamos a poner malísimos, pero sin embargo, un platito, pues uno lo come y lo come a gusto, lo saborea, pues un dragón es algo así. El trauma es como un dragón que hay que cogerlo de muy a poquito para que yo pueda tener la sensación de que puedo. Porque lo que pasó previamente con el trauma es que tuve la sensación de que no pude. Eso fue demasiado. No me pude orientar, no me pude defender, no pude terminar. El brazo, por ejemplo, ¿qué síntomas aparecen? Tensiones. Es que tengo aquí una tensión que no se me va. O un pellizco en el estómago, o es que no puedo dormir, o es que estoy siempre asustado o hipervigilante. Todos esos síntomas nos dicen que hubo algo que no pudo completarse. Y Somatic va primero abriendo la capacidad y que uno tenga, pero no solo de cabeza, María, sino si porque esto es una cosa muy bonita de Peter. Peter dice que en Somatic es primero la fisiología y después la psicología. A diferencia de otros enfoques que son de arriba abajo, primero lo cognitivo, después lo emocional y a lo mejor el cuerpo. En Somatic no, en Somatic lo primero es lo sentido, lo fisiológico. Está el corazón rápido, la respiración, el tono, el color de la piel, estoy alerta o no, porque se pretende que el cuerpo vaya desde una sensación de agencia, de capacidad, a ir cogiendo un poquito. Y es desde ese, le llamamos el vórtice del recurso, se va al vórtice, al remolino del trauma. Pero es que el trauma tiene una cosa que es muy particular,
Y ya los griegos, por ejemplo, cuando va Perseo a cortar la cabeza de Medusa, pues ¿qué es lo que había pasado? Que si la miraban directamente, ¡pua!, se morían, los guerreros se morían. ¿Y qué es lo que hace Perseo? Creo que alguien, es que no me acuerdo quién era Atenea, quien le dice, no, pule bien el escudo, no mires directamente. Entonces, no podemos mirar directamente al trauma porque nos petrificamos, nos quedamos inmóviles. Fue con el escudo y él miraba al escudo y cuando vio la cabeza de Medusa se la cortó, pero no directamente. No me digas que no es bonito, que ya los griegos nos contaban cómo se hacía esto. ¿Y qué se va haciendo? Muy de a poquitos y no directamente. Es como el trauma es un agujero negro que tiene una fuerza centrípeta que no podemos pensar en otra cosa, no podemos sentir otra cosa, nos tiene secuestrado. ¿Qué hace? Que empezamos con lo más lejano, la periferia, y así cogemos un trocito y esa fijación la que queremos es que empiece a moverse de alguna manera. ¿Qué más cosas notas? ¿Qué percibes? Por ejemplo, esta chica que venía ayer con que le dolía mucho, había una tensión en el estómago, si se iba a ella directamente, se ponía con un desasosiego. Yo la veía como que se quedaba respirando poco, inmóvil, y entonces le dije, vale, ¿cuánto de lejos nos podemos ir? Jesús, ¿cuánto de lejos nos podemos ir para que tú te sientas segura? Y me decía, cuando me dice eso es como me puedo subir a la garganta. Entonces eso me molesta menos. Ya sea con la imaginación, ya sea con el cuerpo, intentamos alejarnos e ir muy de poco a poco, y ese de poco a poco que es titulación o como una dosis micro de nanogramos, ¿verdad? Y ese movimiento, que es un movimiento que va desde el remolino del recurso, el vórtice del recurso, nuestra propia capacidad, hacemos un movimiento de péndulo y contactamos con un poquito. Eso se va moviendo o facilitamos que se mueva. Si se puede mover per se, eso empieza a soltar, a desbloquear eso que se había quedado, pues por ejemplo, un hombro incómodo, una tensión en la garganta, unos ojos asustados, y lo volvemos al vórtice, del recurso al contravórtice. Este movimiento que tiene forma de infinito es el que se llama pendulación y es el que facilita que esas respuestas que se habían quedado bloqueadas empiecen a poder soltarse. Y eso es lo que permite que nuestra experiencia global, que tiene que ver con lo que pienso, lo que siento de emociones, las sensaciones que tengo, las impresiones sensoriales, cómo me muevo, cómo me comporto, que es lo que llamamos la experiencia global con el acrónimo del SICAS, significado, impresiones sensoriales, visuales, auditivas, kinestésicas, comportamientos, tú me ves como yo me muevo, el afecto, alegría, pena, tristeza, asco, o las sensaciones, hacemos que vemos que la persona es mucho más y queremos que eso que estaba bloqueado pueda empezar a tener y aparece nuevos significados, nuevas impresiones, nuevas sensaciones. Entonces, eso es lo que Peter le llama la renegociación del trauma. Vamos a hacer un pequeño, porque nos has explicado un montón de cosas y entonces poner algún nombre a algunas de las cosas principales que nos has Venga. dicho. La primera ha sido recursos, ¿no? Que es encontrar los recursos de cada persona para poder afrontar mejor el mundo.
que cada uno tenemos Eso las nuestras, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos ayudar al paciente a encontrar sus propios recursos para tener un mejor afrontamiento al mundo? Y una vez estupendo, que hemos María. construido esto, las distintas técnicas que tenemos para afrontar, me ha encantado esta referencia que has hecho a Medusa, pero las distintas técnicas que podemos tener para empezar a entrar en este mundo sin ser retraumatizados, ¿verdad? Sería la titulación, que es poquito a poquito, ¿no? La pendulación, que es entrar y salir del dolor, ¿verdad? Eso es. Y después, con eso y con empezar a cambiar el significado de lo que el trauma quieres para mí, ¿no? Volviendo a lo que has dicho del golpe este, ¿no? El Eso golpe es. para mí significó una cosa, a través de estas técnicas empezar a cambiar lo que esto significa para mí y darle un nuevo significado en mi cuerpo. Eso es. Eso es, María. Y lo que es bonito es que en Somatic no se interpreta de primeras ni de segundas, sino que cuando la persona va experimentando esta renegociación, aparecen nuevos significados. Entonces, es la experiencia. El cuerpo es el terreno en el que acontece todo. No es, como yo digo, tú no eres un algo pensante, ni un algo sintiente, no. Esto lo engloba todo. Y yo creo que ha sido otro paso más que Somatic complementa, viene a aportar a todo, vamos a hombros de gigantes, de Freud, de Jung, de Rogers, de Fritz Perls, toda la neurociencia, claro, aparece porque ahora en la neurociencia están aportando una serie de cosas que antes no eran posibles. Y el sistema nervioso autónomo no es algo en lo que se haya, en lo que en el contexto terapéutico se haya abordado hasta que Peter Levine lo empieza a abordar. Porque este sistema nervioso autónomo tiene un nombre estupendo, autónomo. Él es autónomo. No tiene que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos. Él lo que pretende es mantenernos con vida, como sea. Ya sea que tengamos que pegar un salto, ya sea que nos tengamos que estar disociados un ratito, como sea. Pero lo que nos interesa es que nosotros sobrevivamos. Y eso es lo que hace que nuestra capacidad pueda ser ampliada contactando con los recursos, porque no se trata de relajarse. En Somatic muchas veces tenemos que aclarar, no, esto no es un método para relajarse, no, es un método para que uno tenga mucha más capacidad. Yo me siento más poderosa, más fuerte, con lo que dice más agencia. Y se pretende esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el trauma, María, es algo parecido a un río que se desborda o a cuando tenemos un corte y sangramos. Lo que nos da la vitalidad en un sistema como el nuestro y en los animales es la sangre. Si nosotros tenemos una hemorragia, la sangre, que es la ocupada de llevar el alimento a todo el cuerpo, se queda. ¿Qué es lo que hacemos en medicina? Ponemos una tirita, cosemos, vendamos, ¿para qué? Para que no salga más. O hacemos una transfusión de sangre. Lo que ocurre en el trauma es que esa barrera defensiva se rompe. Es como si estuviéramos perdiendo sangre. ¿Qué necesitamos? Que esa energía, esa vitalidad que está fuera, cerrar y recuperar. Entonces, no se pretende que los pacientes estén relajados, sino todo lo contrario, que estén mucho más vitales, que recuperen fuerza, que recuperen capacidad. Y esa es algo que diferencia. No es porque esté mal los enfoques que facilitan catarsis, sino que la catarsis tiene un propósito, pero en el estrés postraumático no queremos lo que tú decías, que la gente se retraumatice. Lo que queremos es que sientan
que poco a poco van recuperando su propia capacidad y su propio poderío, que decimos aquí en España. Al principio nos has hablado de los animales y cómo los animales después de un evento traumático lo que hacen es sacudir, ¿no? Y cómo esto siendo algo esencial también, que inspiró a Peter Levine en la creación de Somatic Experiencing. ¿Cómo entra este aspecto dentro de la terapia de Somatic Experiencing? Pues es que, claro, los humanos somos el producto de millones de años de evolución. Lo primero que cuando aparecen los organismos unicelulares, tienen un funcionamiento muy básico, que es me expando y así puedo ir a buscar comida, por ejemplo, me contraigo si hay una amenaza. Ese es un movimiento, la contracción y la expansión, que es un movimiento como que forma parte de la vida y que es consustancial con un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos unos pulmones que se expanden para poder entrar, que entre el aire que necesitamos para vivir, se contraen para expulsar lo que no necesitamos, ¿vale? A medida que la evolución va avanzando, se van haciendo más complejos los seres, pero nosotros seguimos teniendo una parte aquí detrás que es el tronco cerebral, el cerebro reptiliano, que es el que se encarga de la supervivencia. Aparece otro cuando aparecen los mamíferos, eso que en los documentales, cuando vemos a los elefantes que ha muerto uno de su familia, le vemos con la trompa cómo van tocando y nosotros podemos, como eso que es la resonancia, como sentir algo que podemos interpretar que está triste. Los animales y los humanos, los mamíferos, solo los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, tenemos ese cerebro que es el cerebro límbico. Y en la evolución aparece después solo en los humanos lo que es la corteza cerebral, que es nuestro cerebro pensante. Y ¿qué es lo que hace Somatic Experiencing? Que cuenta con estos tres niveles, porque desde Descartes, que decía, yo pienso, luego existo. Pero ahora que decimos, yo siento y existo, no es solo el pensamiento, es lo que siento de emoción y lo que siento de tripa. Estamos escuchando ahora mismo, por ejemplo, mucho de que, pues es que el intestino es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque no solo tenemos una CPU, que es nuestro cerebro pensante, sino que tenemos una serie de nervios que nos informan de lo que está pasando en el exterior, temperatura, por ejemplo, la lluvia, el aire, los estímulos, los coches, los ruidos, las personas, sino también lo que pasa dentro de nosotros. ¿He hecho bien la digestión o he hecho mal? Me siento que tengo acidez, estoy con mucho calor, con frío. Esa información es fundamental para la supervivencia. Y esto es lo que todos los animales compartimos. Y los humanos le añadimos el que yo puedo decirte porque siento lo que siento, percibo la sensación sentida. Yo te digo, pues María, yo me siento con un cierto nivel de activación. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque me oigo a mí misma la voz, lo sé porque me veo los gestos que hago y al mismo tiempo, si yo me oigo lo extraverbal de mi voz, digo, pues estoy hablando tranquila, algunas veces más apasionada, pero no percibo que estoy nerviosa por lo que es la prosodia de la voz. Todo esto es lo que en Somatic Experiencing aprendemos a mirar, a comprender el modo del sistema nervioso en el que está la persona. Está conectada y con una alerta relajada, está tensa, nerviosa, agitada o está paralizada, porque el modo del sistema nervioso influye en la emoción y en el pensar. Y por eso el enfoque en Somatic es de abajo arriba y complementa
¿qué te digo yo? Personas que han estudiado psicoanálisis, bioenergética, gestalt, terapia conductual, Somatic complementa porque da una comprensión que hasta ahora no se había estudiado. Y eso para los profesionales, pero para las personas, ¿cómo uno sabe si está traumatizado o no? Entonces, son los síntomas, por ejemplo, típicos de desregulación del sistema nervioso. Nos vamos a lo básico. ¿Puedo dormir bien o no? Porque si no dormimos, nos reseteamos. La digestión, ¿puedo comer o estoy continuamente con gases? ¿Vale? Aparte de muchas cosas, es decir, lo estamos simplificando, pero estoy en me asusto con mucha facilidad o pase lo que pase, estoy como una sensación de bloqueo. O, por ejemplo, una psicóloga que venía a la consulta que me decía, Fuensanta, la gente piensa que yo es que no me inmuto, pero es que yo es que siento como que por dentro algo está súper tenso y al mismo tiempo súper quieto. Y le pasaba una cosa que era, venía cada vez a la consulta y se tenía que fijar porque la respuesta de orientación no se había quedado disfuncional. Y eso le pasa a mucha gente que la respuesta de orientación original fue interrumpida. Pues que me despisto constantemente, es que no reconozco los sitios o es que me resulta muy difícil la relación. Solo nos podemos relacionar si estamos en esa alerta relajada. Si estamos en activación simpática del tipo que sea, es como si le pides que se relacione a un león cuando está cazando. No, si está cazando, todo el sistema va a cazar. Pero después están ahí, todos tendidos, los más pequeños, los más grandes, los machos, las hembras, y todos se están lamiendo en conexión en vago ventral. Cuando es lucha, es lucha. Entonces, el sistema nervioso va variando. ¿Y cómo conseguimos que, que la persona vuelva a una sensación de poderío? Cuando puede transitar por todo esto sin ningún problema. Es decir, que imagínate que me dice algo que me molesta. Oye, María, pues a mí eso no me ha gustado. Entonces, establezco un poco de lucha. O me quedo tan quieta que no soy capaz de hablar. Si funciona bien, a lo mejor eso acontece y después digo, uff, uy, cómo me ha impresionado esto que me has dicho, es que me había quedado, uff. Y entonces yo, fíjate, fingiéndolo, y ahora mismo yo estoy notando que mi cuerpo está como Como volviendo en sí. sí, y yo me estoy notando como ¿cómo se dice? Los pelos de punta, la piel de gallina, fingiéndolo. Pero me he metido tan en el papel que el cuerpo, incluso cuando lo fingimos, porque tú imagínate que yo te digo, María, que va a entrar un tigre por la habitación. ¿Qué ocurre? Que es que los humanos tenemos tal capacidad de imaginar que incluso si la amenaza es imaginada, nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Eso es lo que nos hace tan bien, que tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas que nos juegan un poquito de malas pasadas. Qué bueno todo esto que cuentas. Entonces, para las personas que nos están escuchando, Somatic Experiencing es algo que yo puedo hacer solamente como terapeuta de Somatic Experiencing o también es algo que a lo mejor siendo terapeuta de otras disciplinas puedo incorporar a mi metodología para tener más herramientas. Vamos, María, mira, te digo más. Es decir, uno, que Somatic Experiencing puede complementar y puede facilitar un entendimiento que complemente y complete, yo creo que casi todos los abordajes psicoterapéuticos. Pero no solo eso, tú que te has formado en yoga sensible al trauma, te digo que es más allá, ¿por qué? Porque todos los animales
y todas las personas, los seres humanos, tenemos un sistema nervioso. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues si un maestro, si una maestra sabe del sistema nervioso, va a poder leer si el niño, la niña, después de clase, ha venido, que lo ve demudado, blanco, algo le ha pasado que ha sido demasiado, o viene en un estado de agitación. Si aprendemos esas gafas del sistema nervioso, ya sea que seamos madres, ya seamos maestras, hablo en femenino, que soy yo, eh, eh, ya seamos bomberos, o por ejemplo, otra cosa muy interesante, todo lo referente al derecho y a los jueces. Los jueces necesitan entender, y los abogados, que cuando hay una persona que está sufriendo una agresión y se queda inmóvil, no es que lo haya decidido conscientemente, es que si ha intentado luchar, pero tiene a 5 individuos o individuas y el cerebro evalúa a velocidad de vértigo, si es mejor luchar, huir o hacerse el muerto. Ese hacerse el muerto, desgraciadamente, se ha interpretado hasta ahora como la que la persona consentía, y no es que la persona consintiera, es que la persona, su sistema había decidido desenchufarse por una cosa súper bonita, que es que la naturaleza es compasiva y cuando una gacela va a ser devorada, todo el sistema se desenchufa para no sufrir, lanza chorros de endorfinas para que no sufra. Entonces, cuando la amenaza es tan grande que el sistema percibe que no puede luchar ni puede huir, desenchufa para que no le duela. Fíjate qué cosa. Y eso es muy importante entenderlo también desde los estamentos, de todo todo lo judicial, ¿no? Todo lo que evalúa cómo ha sido esa posible agresión. Hay una parte que es la aplicación en el marco teórico, en el marco terapéutico, pero otra es cómo podemos todos entender más sobre nuestro sistema nervioso para que el servicio que prestamos en escuela, en juzgados, Sanitario, ¿verdad? Sanitario, estoy lo pensando. Uf. sanitario. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Que estoy absolutamente apasionada con una cosa que es la preparación desde el sistema nervioso a procedimientos médicos y quirúrgicos. Por ejemplo, pues lo estamos viendo, pues yo he tenido recientemente unas cuantas amigas con diagnóstico de cáncer de mama o diagnóstico de cáncer de tiroides y tenían que sufrir intervenciones quirúrgicas. Se puede preparar a la persona desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque los disparadores, los miedos que tenemos frente a lo que pasa es muy individual. Por ejemplo, es una amiga que le iban a intervenir de cáncer de tiroides, lo que más le daba miedo era la anestesia y la intubación. Y se puede trabajar poco a poco para que ese miedo vaya como tragándose, vaya integrándose, vaya desbloqueándose. Y recuerdo que le hice preparación tanto en la consulta y después cuando estaba en el hospital, que no podía hablar porque tenía la dificultad de la intubación, yo le dije, no te preocupes, tú solo dime, bien, regular o mal. Y con el móvil recién intervenida, cuando ya pudo estar sentada, le fui ayudando a descargar toda esa energía. Pues la recuperación no te puedes ni imaginar. Yo digo, pero si es que esto es una ventaja para el sistema sanitario profundo, porque hace que la gente entre mejor y se recupere mejor. Entonces, No, tú claro, fíjate todo lo que podemos aportar. claro, y estoy pensando, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero que el proceso de anestesia es como un forzar al proceso de sumisión, ¿no? De ese que estamos, es como Es traer tu cuerpo a ese espacio, a ese, ¿no? Lo que estabas hablando de, pues, no, yo pensaba en la manada todo el rato, ¿verdad? Y, ¿no? Cuando hablabas del tema este de te entregas
¿no? Te entregas a la situación esta en la que ya no puedes hacer nada. Y una anestesia es como forzar ese estado. Y entonces Claro, parar es todo que eso que está en fíjate, medio. es que fíjate, ¿qué es lo que tienen de particular los procedimientos médicos y quirúrgicos? Que hay una parte racional de nosotros que nos dice, vamos a ver, yo tengo un cáncer, me tienen que intervenir y yo quiero que me lo hagan. Porque decido que es lo mejor para mí. Pero hay otra parte, lo estoy haciendo así simbólico, que puede estar muerta de miedo, que puede estar en un estado de, ¿qué es lo que llamamos ataque inescapable? No me queda más remedio que ir, pero maldita gana, como decimos en Andalucía, maldita gana la que tengo yo de que me hagan esto. ¿Qué se puede hacer? Contactar de a poquitos con esos miedos para que eso se desbloquee, porque lo que queremos es que la persona, toda esa energía esté puesta en una, ¿qué diríamos? Un consentimiento desde el estado profundo del sistema nervioso autónomo de que eso es lo que quiero y de que puedo ir a gusto, bien y con el miedo justo y necesario, porque el miedo es necesario, pero si hay un estado de hiperalerta, eso ya no, nos vamos, como dice Borges, a un estado de activación simpática, ese nos facilita la curación. Solo cuando estamos en el estado de alerta relajada se facilita la curación. Y por eso la anestesia se vive como si fuera una muerte fingida, pero en la que tengo yo que decir que sí, pero a lo mejor tengo un nudo en el estómago. Y Totalmente, eso o es a sea lo que que se le presta atención. no podemos entrar en el proceso de recuperación, digamos, si nuestro sistema sigue en el proceso de alerta y de Claro, defensa y de lucha, ¿no? claro. Por eso, cada vez más los anestesistas, las anestesistas, preparan de una manera muy especial. Primero, no se tiene tanto tiempo a la persona en ayuna, hay ya unos protocolos nuevos súper interesantes. Pero fíjate, a una de estas amigas mías que que le han intervenido recientemente, fíjate qué bonito. Digo, yo no sé, ese celador la llevaba en la silla y en un momento le para y le dice, mira qué visión, mira qué paisaje tan bonito tenemos desde aquí. Y mi amiga, que además es psicóloga, es veterinaria, ha estado preparándose conmigo, ha recibido psicoterapia, por lo que era muy fácil el trabajo con ella. Después me lo contaba y decía, pero este celador, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Porque eso a mí me dio una tranquilidad. Entonces, la manera en la que hablamos, la manera en la que establecemos conexión para que la persona sienta que está acompañada. No estás sola frente a esta situación que en la mayoría de las veces nos desborda, porque, bueno, pues los pronósticos del cáncer, los tratamientos, todo esto que le damos vueltas cuando nos viene un diagnóstico como este. Todo eso se puede facilitar para que la persona entre bien, porque se dice una cosa en medicina que es muy habitual. Como se entra en la anestesia, se sale de la misma. Si uno entra nervioso, sale nerviosísimo. Porque es como cuando se ponen los dardos anestésicos a los animales para ponerle el collar, para rastrearlo. Tú has hecho como un stand-by, se ha parado. Pero cuando lo liberas, el cuerpo vuelve a estar en la misma situación. Con lo que si una persona entra tranquila, va a salir tranquila. Y si entra nerviosa, va a salir nerviosa. Pero María, puede pasar con algo tan sencillo como una resonancia. Yo te puedo decir, acababa yo de venir del curso de Somatic Experiencing que habíamos abordado ataque inescapable. Y me tenían que hacer una resonancia de rodilla. Me meten en el tubo, pero yo de la cintura para arriba, yo estaba fuera del tubo. Y de pronto digo, pero esto, me siento el corazón a toda velocidad y yo misma digo, pero si yo sé lo que es esto, si no pasa nada, si no pasa nada. Digo,
Mi cuerpo va por otro sitio, mi cuerpo está en un estado de agitación y yo misma, claro, digo, fíjate, claro, date cuenta que siempre poner a una persona en inmovilidad puede disparar una sensación de impotencia. ¿Y tú sabes de lo que yo me acordé, María? De que cuando yo era pequeña, a mí me hicieron lo que antes hacía, que era quitar la amígdala. Con una anestesia éter, que ya no se utiliza porque es una barbaridad, porque da muchísimos problemas, con un celador enorme que yo por más que luché no me pude defender y con la sangre saliendo y con la sensación de que yo me ahogaba. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eh, tenemos reacciones inexplicables y yo dije, anda, yo hice esa conexión, pero hay cosas que son como muy comunes, que es, ¿estoy seguro o no estoy segura? Y eso no es algo objetivo, es subjetivo. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Está en el sillón del dentista. Estar en el sillón del dentista con la boca abierta, que te hagan, puede generar un nerviosismo muchísimo que yo compadezco a todas las odontólogas y odontólogos, digo, es que tienen que lidiar con todos los miedos que tenemos. Si todos los profesionales vamos aprendiendo esta serie de cosas, o los niños, por ejemplo, si a los niños que vienen nerviosos, le hacemos algún ejercicio para sentir esa activación y que baje despacito, va a facilitar el aprendizaje, porque si uno está nervioso no aprende, si uno está nervioso no recupera. Totalmente, totalmente. A mí también me has vuelto a mi operación de las amígdalas también. De hecho, no habías dicho todavía operación de amígdalas que me he colocado ahí ya. Yo también he sentido ese momento. ¿Has visto? Fíjate. ¿Qué te iba a decir? A ver, pues Santa, ¿dónde podemos formarnos? ¿Dónde podemos recibir Somatic Experiencing? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, pues mira, yo tengo mi consulta en Madrid, pero fíjate, lo que hizo la pandemia es que en Somatic Experiencing aprendemos a atender online. Evidentemente, todo lo que es presencial, las personas me dicen, pero es lo mismo, digo, no, ¿cómo va a ser lo mismo? Esto, tú y yo es bidimensional. Yo no te puedo ver entera, no ver lo que haces tus pies, no te puedo oler, sentir, percibir. Entonces, lo más recomendable es tener sesiones de somática en persona. Yo trabajo en Madrid y pertenezco a la Asociación Española de Somatic Experiencing, que vamos a poner debajo la página web, y pueden contactar con cualquier profesional en toda España. Nuestra escuela, que es Somatic Experiencing Spain, tiene formaciones y las personas se pueden venir. Tenemos un taller introductorio ahora en Madrid, bueno, en Madrid no, perdón, el de Madrid acaba de ser. Es en San Sebastián, pero es híbrido, de manera que las personas se pueden conectar desde cualquier sitio. Nosotros tenemos tanto formación internacional, porque como yo estudié inglés y he estudiado Somatic Experiencing y Rolfing en inglés, pues tenemos lo que es la formación internacional, que es en el sur, en Huelva, en el Rompido, y la formación nacional, que es en Madrid, en persona, las dos. Pero este año vamos a hacer un proyecto piloto con formación online. Y a ver qué tal. Tenemos el gusto de tener un cuadro de profesoras y profesores fantásticos. Entonces se pueden formar con nuestra escuela, pero pueden recibir Somatic Experiencing con cualquiera de los profesionales y si quieren contactar conmigo también. Muchísimas gracias, Fuensanta. Me encanta primero, por un lado, la claridad con la que explicas y por otro lado, las otras historias que traes para hacerlo como más sentido, ¿no? Que es muy Somatic Experiencing. O sea que mil gracias por haber estado en Radica con nosotros, por traernos Somatic Experiencing o experiencia somática a Radica y esperamos verte por Radica muy pronto. Yo espero que también, así hablamos también de Rolfing. Exacto, totalmente. Venga, Gracias, un María. abrazo. Sí, espero también que podamos encontrar momentos para ofrecer también un taller introductorio que así las personas pueden vivirlo en carne propia. Totalmente.
Gracias, María. También, gracias a ti. Buen día.